Hola a todos. Hay cartas que no solo contienen palabras, sino que llegan directo al corazón de quien las lee. Para Huyen y Ye, esa carta fue una chispa que encendió la esperanza, pero también una tormenta que desató todas sus emociones. Una frase que parecía simple, ella no lo merece, bastó para que el mundo de Huyen se desmoronara. En ese instante supo que la exesposa había vuelto. Y desde ese momento su camino dejó de ser tranquilo, se convirtió en una prueba, un sacrificio y una frágil apuesta por el amor. ¿Tendrá Huyen el valor suficiente para dejar atrás el pasado de Ye? ¿Será el amor lo bastante fuerte para vencer las viejas heridas que amenazan con resurgir? La respuesta te espera más adelante. Si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte, activar la campanita y compartir el video para que más personas puedan acompañar a Huyen en este viaje emocional. Ahora sí, acompáñame y adentrémonos en esta historia. La brisa de la mañana acaricia suavemente las hojas del jardín. Los primeros rayos de sol se cuelan por la ventana, iluminando la pequeña casa donde Ye trabaja incansablemente. El sonido rítmico de la pala removiendo arena se mezcla con las risas cristalinas de Maya, la niña que corre alegre a su alrededor. ¿El tío Ye está construyendo una casa nueva para Maya?, pregunta con inocencia. Él levanta la mirada con el sudor perlado en la frente, pero los ojos brillando de ternura. Sonríe dulcemente. Estoy construyendo un nuevo camino para que un día juegues junto a Bibi. Ni el peso de los cubos de arena, ni la aspereza de las piedras pueden frenar a aquel hombre que ha superado tantas dificultades. Su camisa vieja y gastada por el sol es testigo de una vida dura, pero cada movimiento suyo revela el amor silencioso de quien solo desea sembrar felicidad para los que ama. En un rincón del huerto, Huyen también está ocupada. Se agacha para recoger las mazorcas doradas de maíz y las lleva a la cocina para el desayuno. Al levantar la vista y ver a Ye trabajando bajo el sol ardiente, su corazón late con un leve nudo de preocupación. Con un vaso de agua fresca en la mano, Huyen se acerca y murmura con suavidad. «Hace mucho calor. Cuídate, ¿sí?» Él la mira, sonríe con calidez y responde. «No pasa nada. Este sol lo puedo soportar». Ella suelta una risita y juguetona le da una palmadita en el hombro. «Pero aún así, cuídate para que yo me quede tranquila». Sus miradas se encuentran, un silencio tierno los envuelve. En ese instante todo el cansancio y el calor parecen desvanecerse. Solo queda el cálido susurro de una felicidad serena que cualquiera desearía atesorar para siempre. El humo de la cocina se eleva lentamente acariciando el viejo techo de tejas. El dulce aroma del maíz cocido invade cada rincón de la pequeña casa, mezclándose con el murmullo del viento que sopla suave en el jardín. Huyen junto al fuego, mueve con destreza la olla hirviendo. El chisporroteo del agua suena como un reloj que recuerda que la vida nunca da demasiado tiempo para la calma. La puerta chirría. Pasos familiares resuenan en el porche. Ye se detiene un instante, esboza una sonrisa y murmura unas palabras antes de salir a comprar más materiales. El portazo deja tras de sí un patio bañado por el sol. Y un vacío silencioso en el corazón de Huyen. Una brisa ligera atraviesa el umbral trayendo consigo el olor de la tierra seca. Huyen levanta la vista hacia el huerto de maíz marchito. Las cañas secas y desgastadas parecen reflejar su propio pasado silencioso, áspero, lleno de resistencia. Es hora de arrancarlas. Es hora de sembrar algo nuevo. Para ella, para Maya. El sonido seco del machete corta el aire. Cada golpe firme resuena en el patio. El viento arrastra los restos de las cañas caídas mezclándose con su respiración constante. El sudor brilla en su frente, pero en sus ojos aparece una chispa extraña, una mezcla de fuerza y esperanza. De repente una voz irrumpe desde la entrada fuerte y desconocida. «¿Está Ye en casa?» Huyen se queda inmóvil. El machete se detiene en el aire. Sus ojos giran hacia el portón. Una mujer se acerca lentamente.
Tiene la misma edad que Ye, el rostro duro y la mirada penetrante como si quisiera desenterrar cada secreto escondido. La mujer avanza paso a paso trayendo consigo una extraña ráfaga de viento que rompe la paz del lugar. Sus preguntas son rápidas, afiladas. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué relación tienes con Ye? Huyen permanece callada, la garganta seca, las palabras atrapadas en medio de un torbellino de pensamientos. Apenas logra murmurar una respuesta breve, insuficiente incluso para calmarse a sí misma. Y entonces la siguiente frase de la mujer la deja helada. ¿Tú? Eres la esposa de Tuk, el que acaba de salir de prisión. Un rayo en medio del día. El corazón de Huyen se detiene. Sus ojos se abren de par en par, olvidando incluso respirar. La mujer no espera respuesta. Saca de su abrigo una carta amarillenta con los bordes desgastados y la escritura temblorosa que destila un dolor antiguo. Esta es la carta de la exesposa de Ye. Me pidió que se la entregara. Las manos de Huyen tiemblan al recibirla. El papel frío y áspero parece empujarla a un abismo de dudas. Cuando la mujer se da la vuelta para marcharse, deja caer una última frase que cala hasta los huesos. La exesposa de Ye es peligrosa, ten cuidado. Los pasos se alejan, su figura desaparece entre el polvo del camino. El patio recupera el silencio, pero el corazón de Huyen late desbocado. Preguntas sin respuesta golpean su mente. ¿Ha vuelto la exesposa? ¿Qué quiere? ¿Podría Ye regresar a su pasado? Aprieta la carta entre sus dedos. El papel raspa su piel tan frío como el miedo que la invade. Levanta la vista y ve a Maya jugando su risa inocente, ajena a la tormenta que se avecina. Y en ese instante un pensamiento la atraviesa. Si todo se derrumba, si Ye decide mirar atrás, ¿a dónde iré con mi hija? Las lágrimas asoman, pero Huyen respira hondo. Una pequeña llama de valentía se enciende en su pecho. No, esta vez no dejaré que nos lastimen. Debo ser fuerte, debo proteger a Maya. Camina hacia la niña y la abraza. Maya ríe y la rodea con sus brazos diminutos. En ese instante, entre lágrimas y determinación, Huyen esboza una sonrisa. Una escena que parece tranquila, pero que esconde mareas profundas. Y esa carta pequeña, gastada, imposible de ignorar, podría cambiarlo todo. La puerta se abre suavemente. Pasos familiares resuenan en el porche. Ye regresa con los hombros curtidos por el sol, pero la mirada aún llena de ternura. Se acerca a Huyen, que permanece en silencio junto a la mesa, aferrando una carta antigua con manos temblorosas. Otra vez pensando demasiado, pregunta Ye en tono juguetón, aunque en su voz se adivina la preocupación. Huyen levanta la vista. Sus ojos cargados de emociones le entregan la carta mientras susurra: «Léela, es de tu exesposa». Ye se detiene. Sus dedos abren con cuidado el sobre gastado. Cada línea escrita lo arrastra de nuevo a recuerdos dolorosos. Al terminar de leer, su mandíbula se tensa y murmura entre dientes con rabia contenida: «Ella no lo merece. ¡Qué persona tan fría!». Huyen se sienta a su lado y con dulzura apoya su mano en su hombro. Su voz tiembla, pero es cálida. «Tranquilo, juntos encontraremos una solución». Él la mira. En sus ojos por primera vez se disipa el peso del pasado. Aprieta la mano de Huyen y afirma con decisión: «Entonces se acabó. Entre ella y yo todo terminó. Desde hoy, tú y Maya ya no tendrán que preocuparse». Las palabras caen como una brisa fresca sobre el corazón de Huyen. Una sonrisa suave se dibuja en su rostro. «Solo quiero que estés a mi lado. Si vendemos esta casa, construiremos un nuevo hogar y lo haremos juntos». Ye la contempla en silencio. Por primera vez el pasado deja de existir, solo queda un presente cálido y un futuro frágil pero lleno de esperanza. Huyen bromea rompiendo el momento. «Creo que mi maíz se ha quemado. Vamos a comer antes de que sea tarde». Las risas llenan la casa. Las mazorcas doradas dulces y humeantes llegan a la mesa. Maya aplaude emocionada.
¡Qué rico huele el maíz! En medio de esas risas inocentes, la pequeña casa se siente extrañamente cálida. Y en ese instante, Huyen comprende que ha encontrado un lugar para amar, para ser fuerte, para empezar de nuevo. Pero, ¿será este frágil momento de felicidad lo bastante fuerte para resistir lo que viene? ¿Esa carta cerrará el pasado o abrirá la puerta a un nuevo caos? Pronto lo sabremos, en la próxima parte de la historia.